Muy buenas, hoy nos metemos de lleno a desgranar uno de los gigantes de la seguridad digital, la base de un montón de cosas en el mundo cripto. Hablo, como no, del algoritmo SHA-256. Vamos a ver, pasito a pasito, cómo es posible que convierta cualquier cosa, cualquier dato, en una huella digital que es, bueno, única y súper segura. A ver, pensemos en el problema de fondo. ¿Cómo narices creamos una huella digital que sea totalmente única para lo que sea? Da igual si es un texto cortito, un archivo enorme y complejo. La clave es que esa huella tiene que ser sí o sí imposible de falsear y, sobre todo, imposible de deshacer para volver al original. Y aquí, para resolver este puzzle, es donde entra en escena el protagonista de hoy, SHA-256. Este es el algoritmo que dice, tranquilos, yo me encargo. Coge una entrada cualquiera, por ejemplo el texto Red Block Blue, y la somete a un proceso que ya os digo es fascinante, para convertirla en un hash, en un chorizo de números y letras de una longitud fija y segura. Venga, vamos a ver cómo empieza toda esta magia. Vale, primer paso, preparar el mensaje. Porque, ojo, antes de que empiece la fiesta del hashing, el mensaje original tiene que pasar por chapa y pintura. Hay que prepararlo de una forma muy concreta. Esto es lo que se conoce como el preprocesamiento. ¿Y para qué tanto lío? Pues el objetivo es bastante sencillo en realidad. Hay que conseguir que la longitud total del mensaje, después de prepararlo, sea un múltiplo perfecto de 512 bits. Es como si el algoritmo solo supiera leer en páginas de 512 bits. Si no se lo damos así, no funciona. Por eso este paso es, fundamental. El proceso tiene tres partes, muy mecánicas. Primero se le pega un 1 al final del mensaje. ¡Pum! Un 1. Después se empieza a rellenar con ceros. ¿Cuántos? Pues todos los que hagan falta hasta que el mensaje mida 448 bits. Y para terminar, se reservan los últimos 64 bits para una cosa muy importante, apuntar ahí cuál era la longitud del mensaje original. Así que después de todo esto, nuestro texto Red Block Blue, que ocupaba 96 bits, ahora es un bloque perfecto, estandarizado, de 512 bits. Y solo en este momento, cuando ya tiene el formato correcto, está listo para entrar en la sala de máquinas, en el corazón del algoritmo. Venga, vamos con el segundo paso, las constantes iniciales. Y esto es interesante, porque el algoritmo no arranca en frío, no empieza de la nada. Utiliza una serie de números fijos, que nunca cambian, como los ingredientes base de su receta. Son sus constantes. El primer set de ingredientes son 8 valores de hash iniciales. Se les llama de H0 a H7, cada uno de 32 bits. Y aquí viene lo curioso. ¿De dónde salen estos números? Pues no son al azar. Vienen de las partes decimales de las raíces cuadradas de los 8 primeros números primos. Una forma muy matemática de asegurarse de que no hay nada raro, ninguna puerta trasera escondida en ellos. Pura aleatoriedad matemática. Y hablando de cosas raras, fijaos en este dato, que es tremendo. Como bien apunta el investigador Ken Shirriff, estas constantes iniciales las puso ahí la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de EU. Y no es ninguna broma. Esto, claro, le añade un puntito de misterio al asunto, ¿verdad? Pero esperad, ¿qué hay más? Aparte de esos valores H, tenemos otro conjunto de 64 constantes, esta vez llamadas constantes de ronda, de K0 a K63. Y la lógica es parecida. Estas vienen de las raíces cúbicas de los 64 primeros números primos. Cada una de estas constantes va a jugar un papel en cada una de las 64 vueltas que dará el algoritmo. Y ahora sí, llegamos a la madre del cordero, al núcleo del algoritmo, el bucle de compresión. Aquí es donde la verdadera acción ocurre. Es el momento en que nuestro bloque de 512 bits y todas esas constantes que hemos visto se meten en una coctelera y se agitan sin parar en un proceso súper complejo que se repite 64 veces. Pero justo antes de que empiece ese bucle hay un último preparativo. Se crea lo que se llama una programación del mensaje. Es una lista de 64 valores, de W0 a W63. Los 16 primeros se sacan directamente de nuestro bloque de entrada, tal cual. Pero el resto se van calculando sobre la marcha a partir de los anteriores. El objetivo, asegurarse de que cada una de las 64 rondas tenga un ingrediente fresco y único con el que trabajar. Para conseguir esa mezcla tan potente, SHA-256 trabaja a nivel de bits. Es pura fontanería digital. Dos operaciones son súper importantes, la rotación y el desplazamiento. Imaginad una fila de bits. En una rotación a la derecha, los bits que se salen por un lado, vuelven a entrar por el otro. Pero en un desplazamiento a la derecha, los bits que se salen se pierden para siempre. Es como si los empujáramos por un acantilado. Y esta diferencia, creedme, es crucial. Bien, ahora vamos con un par de funciones lógicas que son el alma de la mezcla. La primera es la función choose o elección. Es una manera muy ingeniosa de mezclar tres variables, llamémoslas E, F y G. Funciona bit a bit. El bit de la variable E actúa como un juez. Si es un 1, se queda con el bit de F. Si es un 0,
se queda con el de G. Es una forma de añadir una capa de complejidad que no es nada lineal. Y la otra función estrella es majority, o mayoría. Esta es aún más fácil de entender. Coge los bits de 3 variables, A, B y C, y hace una votación. Elige el valor que gane, el que esté en mayoría. Si hay 2 unos y un 0, pues gana el 1, así de simple. Pero aunque parezca tonto, es una herramienta potentísima para mezclarlo todo y que no haya vuelta atrás. Perfecto. Entonces, en cada una de esas 64 rondas, el meollo de la cuestión es calcular dos valores temporales que se llaman T1 y T2. En estos dos valores es donde se condensa todo. Se juntan las variables de trabajo, las constantes K de esa ronda, el trocito del mensaje W que toca y, por supuesto, las funciones lógicas que acabamos de ver. Y aquí están las fórmulas. A ver, que nadie se asuste. No hace falta aprendérselas de memoria ni mucho menos. Lo importante es ver cómo T1 junta un montón de cosas, incluida la función choose y las constantes K y W, y cómo T2 usa la función majority. Es solo para que veamos que aquí, en estas dos líneas, es donde se produce toda la magia de la mezcla. Una vez tenemos T1 y T2, se usan para actualizar las 8 variables con las que estamos trabajando, de la A a la H. Es como una especie de baile. Algunas variables se calculan de nuevo usando T1 y T2 y otras simplemente se desplazan. La que era la A ahora pasa a ser la B pasa a ser la C y así. Cuando se ha hecho todo este cambio, ¡chas!, se ha completado una ronda. Y ahora a por la siguiente. Y después de 64 rondas de este meneo tan intenso, el mensaje original es ya un recuerdo lejano. Es absolutamente irreconocible. Ya casi hemos terminado. Solo nos queda un último paso: coger todas las piezas y montar el hash final. ¿Y cómo se monta? Pues se recuperan los 8 valores H iniciales, aquellos de las raíces de los primos, ¿recordáis? Y a cada uno se le suma el valor final que ha quedado en las variables de trabajo de la A a la H después de la ronda 64. Como se ve aquí, al H0 del principio se le suma la A del final, al H1 del principio se le suma la B del final, y así con las 8. Este proceso nos deja con 8 valores H totalmente nuevos, actualizados, cada uno de 32 bits. Y ahora viene el paso final, que después de tanto lío es casi ridículamente simple. Se cogen estos 8 valores y se ponen en fila, uno detrás de otro. Sin más, se pegan. Y al pegar esos 8 trozos de 32 bits, ¡voilà!, obtenemos el resultado final, un hash de 256 bits. Y así es como nuestro simple RedBlockFlu se ha convertido en esa cadena larguísima y de aspecto súper aleatorio que vemos. Una transformación completa. Y lo más importante, irreversible. Y todo este viaje nos deja con una pregunta final, una para pensar. ¿Qué ocurriría si todo este proceso, que está diseñado para ir solo en una dirección, de repente se pudiera deshacer? ¿Qué pasaría si pudiéramos revertirlo? La seguridad de prácticamente todo lo digital, desde nuestras contraseñas hasta el universo de las criptomonedas, se apoya en una única y frágil premisa: que la respuesta a esa pregunta siga siendo, siempre, es imposible.